Se acercan las Navidades y las preguntas sobre síntomas, pruebas, cuarentenas y demás menesteres se están multiplicando. Por eso he decidido que en vez de estar horas y horas contestando a mensajes privados, voy a crear un podcast con las principales dudas actuales. Así que siéntate, que puedes tomar apuntes si lo necesitas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá. Un podcast dedicado a todas las mamás, futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de tus peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Un podcast que hoy también se centra en temas de actualidad que nos interesan a todos. Con hijos o sin hijos. También os voy a hablar de las particularidades que nos estamos encontrando los que tenemos hijos. Quiero que encontréis respuesta a vuestras principales dudas, ¿no? Sobre todo el proceso. Y como siempre, el objetivo del podcast es ayudar. Y de paso te deseo que pases unos días maravillosos en compañía de las personas que sean importantes e imprescindibles para ti. Si te parece, vamos a empezar por el principio, que son los síntomas que se asocian a una infección por COVID, que claro, me dices, es que acudes a urgencias y con cualquier cosa es COVID. No, ¿vale? El caso sospechoso de COVID tiene que tener un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad, que cursa, entre otras cosas, con fiebre, tos o disnea. Y hay otros síntomas asociados que son la odinofagia, que es dolor de garganta, la anosmia, que es la pérdida de olfato, la ageusia, que es pérdida de gusto, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, que también pueden ser considerados síntomas de sospecha de infección según el criterio clínico. Ahí volvemos a lo mismo, entra el criterio clínico y ahí pues ya va a depender de quién te vea y de sus consideraciones, ¿no? En función de tu cuadro. Esta es la pregunta que sigue siendo muy habitual y, pues luego hay preguntas como qué pruebas, ¿no?, de detección se pueden hacer y es verdad que a toda persona sospechosa de infección se le debe realizar una prueba diagnóstica, ¿no?, que muchas me decís, esto de PDIA, puede ser un test de antígeno o puede ser una PCR, ¿vale? Para que me entendáis todos. Si resulta negativa esa prueba y hay una alta sospecha de sintomatología, se recomienda repetir, ¿vale? Si inicialmente te realizaron un test de antígenos, se te haría esta segunda vez una PCR. Y si inicialmente se te hizo una PCR, en esta segunda, a las 48 horas, se repetiría esa PCR. Es verdad que, ha habido casos que me habéis contado. Voy a poner un ejemplo que además me toca de cerca. Padre y madre positivos por COVID en contacto con sus hijos durante todo el proceso. Los dos niños, PCR negativa la primera, PCR negativa la segunda. Los padres me dicen, Yolanda, yo es que creo que lo han tenido que pasar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo mismo también frente a una sospecha clínica, ¿no? O frente a este caso que han estado en contacto y todo el rato las pruebas han salido negativas, se puede hacer lo que llamamos un test serológico de alto rendimiento, ¿vale? Al final esto es una extracción sanguínea. Se puede hacer un ELISA o una CLIA, hay varias técnicas, ¿vale? Pero hay muchos laboratorios que las hacen, que debe diferenciar, esto es lo que tenéis que tener claro, ¿vale? Que ese análisis de sangre debe diferenciar entre la respuesta inmune por infección natural o por vacunación, ¿vale? Eso lo permiten algunas técnicas
y es sobre todo lo que nos va a orientar en el diagnóstico. En el caso de estos padres, por ejemplo, pues han determinado hacerle ese recuento de anticuerpos a los niños para ver si verdaderamente lo han pasado o no. Es lo que puede dar la información en este caso. También ha habido casos de gente con una clínica muy clara y negativo, y otra PCR, segunda PCR y negativa, que esto puede estar perfectamente indicado, ¿vale? Estas son cosas más raritas que yo entiendo que si tenéis dudas, yo siempre voy a estar, pues encantada de resolver todo lo que pueda, ¿no? Luego, claro, hay consideraciones especiales como en todo, ¿no? y bueno, pues hay personas sintomáticas que han tenido una infección confirmada, ¿no? En los 90 días anteriores. ¿Qué hacemos? Pues en principio no se les considerará casos sospechosos de nuevo, pero hay excepciones, ¿no? Que somos los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios por el tipo de entorno, ¿no? De las personas a las que cuidamos de una forma u otra. Así que, en principio, para el resto de los mortales, ¿no? Durante los 90 días posteriores a haber tenido confirmación de enfermedad, no se te vuelve a considerar como persona reinfectada, ¿sí? Así que para esas personas que de repente no he pasado el COVID y vuelvo a tener síntomas a las 3, 4 semanas, 5 semanas, pues que sepáis esto. Como os he dicho antes, el tema de las pruebas está claro, ¿vale? Pero a veces surge otra duda, que me decís, me he hecho una prueba en la farmacia, me ha salido positiva, ¿qué tengo que hacer? A ver, es como, lógicamente, las pruebas de farmacia son un test de antígeno, igual que el que puedo hacer yo cuando viene alguien, ¿no? que tiene sintomatología compatible. El problema es que no se considera el resultado positivo que tú te haces con un test de la farmacia no es suficiente para decir que eres positivo. O sea, necesitas una confirmación en un centro sanitario. Tiene su lógica, pero no es porque el test sea diferente, sino porque tiene que tener una confirmación médica, ¿vale? Es eso. Entonces, yo tengo síntomas, me voy a la farmacia y lo compro, o le hago a mi hijo lo que yo considere, sale positivo, tengo que llamar al centro de salud, repetirán ese test de antígeno que va a salir positivo y eso es lo que nos confirma, ¿vale? El diagnóstico de la infección activa. O sea que las pruebas de autodiagnóstico, cuando decimos autodiagnóstico, es que te las has hecho tú y que las has comprado en la farmacia, no son consideradas para confirmar la infección. Espero que me entendáis este dato, pero es que eso no implica que sea diferente, no es diferente, sino que hay que poner los límites en algún sitio y se necesita ese informe médico, de la misma forma que nos sirve para viajar o para otras cosas, ¿vale? ¿Para qué sirve? Bueno, pues tiene toda la utilidad del mundo, que es que tengáis esa facilidad de decir, oye, mira, yo no me encuentro bien, antes de entrar en contacto con una persona o de contagiar a alguien, me voy a hacer una prueba, ¿no? Porque si ya sale positiva, eres positivo. Lo que pasa que ya tienes que tomar todas las medidas, pero vas a necesitar esa confirmación. Pero ya es llamar al centro de salud y decir, mira, es que yo he sido positivo, me he hecho una prueba en casa y te lo van a repetir y efectivamente va a pasar exactamente lo mismo. El otro día hice Tu enfermera responde, ya hablando de varias cosas que habían cambiado, que habían sido actualizadas en el último protocolo. Ya sabéis que al final está en continua evolución y la última actualización es del 1 de diciembre. Eso os lo estoy diciendo, que este podcast sale el 17 de diciembre. Que si lo escuchas más adelante, pues posiblemente igual hay más modificaciones. Pero que sepas que nos estamos moviendo o he querido crear este podcast para vuestras dudas de cara a estas fechas navideñas y pequeñas cositas que a veces surgen, ¿no? Ya os comenté que en niños muy pequeños, sobre todo, o en personas a las que no se les pueda extraer muestra del tracto respiratorio, se realizará la PCR con muestra de saliva.
No es lo habitual, ¿vale? Pero está puesto dentro del protocolo, porque es que me pasó que me escribisteis por eso. Me dice, oye, Yolanda, pero esto tiene validez, tal. Está en el protocolo, ¿vale? Entonces, quedaros tranquilas que los profesionales de la salud, o sea, intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos y que sabemos en función de cada caso, ¿sí? Pero, pues por supuesto, a veces pues hay excepciones y bueno, y luego también pues están produciendo bueno, pues no quería acabar este podcast sin entrar, ¿no?, en el tema de las cuarentenas o no cuarentenas, porque bueno, pues está habiendo muchos retrasos, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no?, entre la que me incluyo, que es en Navarra, que bueno, pues los datos de Navarra asustan muchísimo, pero es que hacemos muchísimas más pruebas que otras comunidades autónomas. Eso ya para empezar. Y claro, se están retrasando las PCRs y dices, oye, pero ¿cuándo empieza el aislamiento? Pero ¿y cuándo empieza la cuarentena? ¿Y cuándo? Y tenemos un lío entre los chats de los colegios, entre la información que a veces nos llega por cuentagotas. A ver, los protocolos son abiertos, que yo encantadísima de la vida os hago un resumen y que para eso estoy y para eso creé esto, ¿no? Pero que si tenéis cualquier duda, no tenéis que ser sanitarios para leeros el protocolo y yo entiendo que a veces estáis desesperados porque me escribís, me decís que a mí no me coge nadie me dice nada, nadie me contesta. Es imposible que nosotros también nos encontramos en esa misma tesitura. O sea, yo tampoco puedo contactar a veces cuando surgen cosas. En fin, hay que ser conscientes un poco del momento en el que nos encontramos y con la información pertinente intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Pero claro, me preguntáis mucho, ¿cuántos días tiene que estar mi hija aislada después de una prueba positiva de una compañera de clase? ¿Y qué diferencia hay? Otra duda muy interesante que me han hecho, ¿qué diferencia hay en los días que tengo que estar, si soy positiva, si me ingresan o no me ingresan, o si soy trabajador sanitario o sociosanitario? Es que hay diferencias. De ahí a que os volvéis locas. No, pues es que a mí me han dicho 10, no, oye, 14. Y entonces, ¿pero son 10 o son 14? Pues depende, como todo, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. En los pequeñitos ya sabéis que con un positivo se aísla a toda la clase. Luego ya en primaria no es así, ¿vale? Es en función de que haya más de un positivo. Lógicamente un positivo que coincida en el tiempo, más de un positivo que coincida en el tiempo. Entonces, la pregunta del millón, por lo que se está tardando en hacer los cribados. En esos casos se suele hacer un cribado, ¿no? Depende de la comunidad autónoma. Nosotros, Navarra, sin duda, con un positivo en primaria, se hace un cribado a la clase en busca de otros positivos. Claro, ¿qué nos está pasando? ¿O por qué me estáis venga a escribir? No, porque es que la PCR del cribado, pues en vez de hacerla cuando se ha identificado el positivo, pues se hace muchísimos días después porque no se está dando abasto. ¿Cuándo empieza el aislamiento en el caso de que haya, ¿no?, un segundo positivo en la clase? Bueno, se cuenta siempre desde el último contacto con en la niña o el niño o lo que sea. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Caso positivo en la clase de vuestros hijos. Hoy estamos a viernes, ¿vale? Diagnóstico, bueno, pues PCR hecha el jueves, el viernes, que es hoy, por ejemplo, sabemos que es positivo, ¿no? Es positivo desde el día de la realización de la prueba, porque cuando le hicieron la prueba fue el jueves, ¿sí? Se decide hacer un cribado a la clase, pero como está todo como está, se les hace una semana después la PCR. Imaginaros, el jueves siguiente. Sale alguna niña o niño positivo y entonces se decide que la clase haga cuarentena. ¿Cuándo empieza ese periodo? Pues cuando tu hija estuvo por última vez con la persona que ha dado ahora positivo. Porque os cuento esto, porque empiezan los puentes, las vacaciones y eso cambia. Porque tú hiciste la prueba el
el jueves, ¿no? Que viene. Ya, pero ¿cuándo dejaron de asistir al colegio? Porque tú tienes que retroceder al día en el que tu hijo dejó de tener contacto con esa persona positiva. Y son 10 días. Y claro, aquí empiezan muchas particularidades que están pasando. Es decir, bueno, pues yo es que quiero viajar para Nochevieja. Y es que los 10 días de la cuarentena de mi hija acabarían en 10 días desde que tuvo el último contacto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que vuestro hijo fuera negativo y no fuera una infección activa, ¿no? Pues por desgracia, claro, cuando me escribís con estas particularidades, pues igual tenéis que echar mano de hacer una prueba privada. ¿Por qué? Pues porque los plazos son los que dan y es que no se puede hacer otra cosa. Si tú lo necesitas porque ya has cumplido legalmente lo que dice el protocolo, que son los 10 días de aislamiento por si acaso, y quieres confirmar con una segunda prueba PCR o de antígeno, como quieras, y te han citado a la niña más tarde del día que quieres viajar, pero ojo, siempre y cuando hayas cumplido los días que dice el protocolo, que son 10, pues tendrás que hacerlo de forma privada. ¿Que hay que hacerlo de forma privada? No. Que, en fin, señores, esto es un poco individualizar y entender que pues la sanidad pública está como está y que todos tenemos que asumir y hacer las cosas con cabeza y cumpliendo el protocolo, ¿sí? Pero que es importante que entendáis esto, que cada caso va a ser diferente, porque en los niños, por ejemplo, en Navarra, es que se hacen 2 PCRs, pero no en todas las comunidades autónomas se hacen 2. Y es que el protocolo pone al menos una, pero tampoco aclara la segunda. Entonces aquí dejamos un margen a que cada uno pues haga las cosas de la mejor forma posible siempre y cuando cumpla el protocolo. En el caso de Navarra, que me estáis preguntando muchísimas, me dices, oye, Yolanda, es que claro, la segunda PCR me la han citado 4 días después de acabar los 10 días de aislamiento y es que yo quiero viajar antes. ¿Qué hago? Es que si te han citado para ese día es porque no te han podido citar antes. Porque antes, cuando había menos volumen, se citaba a los 7 días para tener el resultado a los 10 días o a veces llegaba el resultado el día 9 y había que esperar hasta el día 10 con 2 PCRs negativas para que el niño pudiese volver a hacer vida normal. En todos estos casos os estoy hablando de niños que han sido contactos de un contacto estrecho, han sido contacto estrecho de un positivo, pero en ningún caso se han positivizado, ¿no? Yo si tenéis duda estaré encantada de intentar resolveros, pero os tenéis que quedar con los 10 días, ¿vale? Los 10 días de cuando vuestros hijos son contactos estrechos de un positivo, son 10 días desde que estuvieron la última vez, ¿vale? No desde el diagnóstico. Desde la última vez que estuvieron en contacto, porque estas particularidades están cambiando en diciembre. Por la cantidad de puentes, en el caso de Navarra, y por la cantidad, porque los niños acaban el colegio el 22 y entonces hay que ver desde cuándo tu hijo no ha tenido contacto con otro compañero. También volver a insistiros en la diferenciación entre infantil y primaria, etcétera, con lo que en infantil se confina con un positivo a toda la clase y en el caso de primaria con uno no se confina, sino que se hace un rastreo. Esto hablo en Navarra. Como os digo, no se hace igual en todas las comunidades autónomas con el objetivo de ver, ¿no? E intentar identificar un posible brote a tiempo. Y que siempre marquéis que si vuestro hijo tiene la primera PCR negativa, en principio son 10 días. Ya sabéis que si durante esos 10 días tiene cualquier tipo de síntoma, tenéis que llamar para que se le haga una prueba. Y si no, pues se le hace una prueba al acabar el periodo, pero como os digo, ¿qué nos está pasando? Bueno, pues que los periodos las pruebas se están retrasando en muchos casos de esos 10 días. Si necesitáis viajar, pues lo seguro, sin duda, sería que lo hicieseis de forma privada, si podéis, si queréis,
entendedme. Yo os tengo que hablar, no es que la sanidad pública está haciendo todo lo posible para poner a nuestro alcance todo lo necesario, pero las particularidades y las circunstancias de cada persona a veces no se pueden cubrir. Los tiempos, por último, y acabo. Los tiempos, cuando eres positivo, cuando empiezas a hacer vida normal. Porque aquí os liáis, ¿no? ¿Por qué Yolanda, agente es 10 días, agente 14? A ver, gente normal, pura y dura, que ni haya sido ingresada, importante, porque hay que hacer una diferenciación entre si has necesitado ingreso hospitalario y si no lo has necesitado. Y por otro lado, si trabajas en centros sanitarios o sociosanitarios, ¿vale? Porque esa es la diferencia. Persona que no trabaja en centro sanitario y sociosanitario y que no ha sido ingresada son 10 días, siempre y cuando en los últimos 3 días no haya tenido ningún tipo de síntoma. Si has necesitado ingreso hospitalario, aunque no seas trabajador sanitario o sociosanitario, se va a 14 días en vez de a 10. A 14 días desde el inicio de los síntomas y siempre y cuando los últimos 3 no hayas tenido. Y en el caso de que tengas una enfermedad grave asociada o seas una persona inmunodeprimida, alargan ese periodo de 14 a 21, ¿vale? Importantísimo. Todo el resto del mundo que no es personal sanitario y sociosanitario vuelve a su trabajo sin, ojo, importante, sin una nueva prueba diagnóstica. Pero, pues ya sabéis que nosotros somos la excepción en el sentido porque también, los intereses son proteger, ¿no? a las personas con las que trabajamos o a las que cuidamos, ¿sí? Entonces, sí que es verdad que el personal sanitario y sociosanitario que resulte positivo y no requiere ingreso hospitalario va a ser manejado de la misma forma que la población general, ¿vale? Se podrán reincorporar en el plazo de 10 igualmente, pero la excepcionalidad, o sea, en el plazo de 10, siempre y cuando no haya síntomas respiratorios ni fiebre en los últimos 3 días, pero sí que llevamos una prueba diagnóstica, cosa que no pasa en el resto de profesiones, bien sea una detección de IgG por técnica de alto rendimiento o una PCR negativa, ¿no? O si sigue siendo positiva, tiene que hacer el laboratorio una indicación de umbral de ciclos que llamamos, ¿vale? Que es algo ya más técnico, que ya te lo explicarán, pero bueno, pues que el CT tiene que ser, pues si es mayor a 30 o a 35, equivaldría a una carga viral sin capacidad infectiva, ¿no? Pero este criterio ya es por el laboratorio, ¿vale? O sea que la diferenciación es el tema del ingreso hospitalario, ¿vale? O sea, persona con ingreso hospitalario, sea trabajador sanitario o sociosanitario, nos vamos a 14 días o persona con una enfermedad grave o inmunosupresión a 21, siempre y cuando en los 3 últimos no haya sintomatología. Y la diferencia con el personal sanitario y sociosanitario es que la franja de los 10 días es la misma, pero que sí que se nos hace una prueba diagnóstica posterior, ¿vale?, que no se hace al resto de los mortales. Pues con esto y un bizcocho yo creo que he intentado resolver el mayor número de dudas que se me han hecho en estos últimos días, que yo voy a tope de trabajo y que encima pues se ha aumentado más las preguntas, los nervios, la gente de fuera que quiere viajar a ver a sus padres que no los ve desde hace mucho, pero que ahora el niño tal. Por eso he creado este podcast. Recordaros también que tenéis Tu enfermedad responde de esta semana, donde resolví también otras dudas con respecto a que, si se confirman las variantes, ¿no?, de Omicron y de las otras 2 variantes que necesitan, en este caso, ser... pues que hay que aislarse si eres contacto estrecho, aunque estés vacunado, pues es importante también que lo tengáis en cuenta, que a veces se tarda en saber cuándo es una variante, pero que si has sido contacto estrecho, aunque estés vacunado de una variante como Omicron, Beta o Gamma,
tienes que hacer la cuarentena de la que estamos hablando, ¿vale? Los 10 días. Así que un abrazo enorme, felices fiestas, seguras pero con las personas a las que queremos y necesitamos, que ya sabéis que el objetivo de este podcast es siempre ayudar, que lo puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que en la web tienes también un resumen y que lo puedes escuchar, y que estoy para resolver cualquier duda que puedas tener. Un abrazo enorme.